pasa por las manos de Dios, una vez que pasa por las manos de Dios, entonces ese hogar que estuvo quebrado por causa del divorcio o causa de haber formado un hogar fuera del diseño, como podría ser, a ver, ¿quién me puede decir qué otra causa podría formar un hogar monoparental? ¿Qué otra causa, aparte de un divorcio? Por la pérdida de uno de los cónyuges. Exacto, el fallecimiento de uno de los, gracias, el fallecimiento de uno de ellos, ¿no? Pero también podría ser porque habían dos personas que caminaron fuera del diseño de Dios, decidieron convivir, procrearon, y de pronto él se va y ella se queda, o al revés, y se queda con los hijos solos. Entonces ahí también se origina un hogar monoparental, ¿ok? Entonces ese hogar está quebrado. ¿Por qué? Porque está fuera del diseño. Todo lo que no tenga el diseño de Dios no va a funcionar. Y eso como cristianos creyentes y líderes de la iglesia de Jesucristo lo tenemos que tener claro. Todo lo que está fuera del diseño de Dios no va a funcionar. Porque Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Dijo, ¿sí? Sin mí nada podéis hacer. Entonces, al inicio va a parecer que sí, que funciona, que puede ser, pero después en cualquier momento un detonante y eso cae. ¿No dice el Señor, en vano edifican la casa si Jehová no edifica? O sea, si el cimiento, como habíamos visto en la sesión 2, ¿no? Si el cimiento no es Jesucristo, ¿no? Que es un cimiento inconmovible, entonces esa casa después cae, ¿no es cierto? Ok, entonces levantando hijos saludables de hogares quebrados, ¿no? Nos va a demostrar que en las manos de Cristo, este hogar, que de repente nadie daría ni 10 céntimos, por modo de decirlo así, ¿no? En las manos de Cristo sí puede ser restaurado. Y ahí es donde apuntamos, ¿no es cierto? Este curso apunta a la restauración. Llega un hogar quebrado, ¿no? Llega un hogar con dolor, con sufrimiento, y justamente serán ustedes, con la consejería bíblica, van a poder ir levantando esa vida, sea de la madre y los hijos, o sea del padre y de los hijos. ¿Ok? Entonces está dividido entre crecer en medio de la crisis, o sea, que la crisis nos sirva para poder crecer, que no es fácil, pero se puede lograr, ¿no? Y enseñando, y la otra parte es enseñando que podemos extraer lecciones de la crisis, ¿ok? Ok. Sí se puede atender en salud una vida en crisis. Sí se puede. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que atiendas en salud una vida en crisis? Que si tienes la palabra de Dios, si conoces los pensamientos de Dios, si conoces el modelo de Dios, tú vas a poder conducir a esas personas a su restauración. ¿Ok? Porque ellos van a tener que pasar, ¿sí? Porque ahorita estaríamos hablando de un contexto cristiano, ¿verdad? Ok. Si te toca abordar una consejería de una madre que está sola con sus hijos, ¿no? Y ella ya es creyente o a causa de la crisis ella se convierte, entonces ahora tienes que ayudarla a pasar ese proceso de la mano de Dios y de ahí es donde Dios va a ayudar, ¿no? A salir de esa crisis. Y se puede atender esto con salud o en salud si es que se conoce la palabra de Dios. Porque si no se conoce la palabra de Dios o si no hemos cambiado nuestra manera de pensar, como hablábamos de Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este tiempo y entramos en juicio, entramos de repente con un espíritu incorrecto, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa persona, lejos de ir a Cristo, se va a retraer y se puede ir, porque recuerden, amados hermanos, que esta persona está muy dolida y entonces hay que ayudar de una manera muy delicada, ¿no? Ok, entonces tenemos ahí toda crisis, proceso doloroso, ¿no? Siempre trae oportunidad. Lo que marca, ¿no? Lo que marca la diferencia. En un momento doloroso es como lo abordamos. Y la única forma de hacerlo bien es teniendo la compañía de Dios en medio de la dificultad.
Por eso se afirma, sí se puede atender en salud una vida en crisis. Llega esa madre con sus hijos que la vida, parece que su vida tiene puros nudos, pero con la guía del Espíritu Santo, Juan 16:13, sí los podemos atender, sí las podemos atender, sea la madre que viene con sus hijos, o sea, el padre que viene con sus hijos, como dijo la hermana Miriam, cuando llegan a la iglesia, ¿ok? Lo primero que tienen que conocer es la misericordia, el amor, la esperanza, pura palabra de esperanza, porque han perdido la esperanza, están en el dolor, ¿sí? Y tenemos que sacarlo de ese lugar de dolor a un lugar de esperanza, ¿ok? Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Ese versículo es muy importante que ustedes lo conozcan, porque recuerden, en medio de cualquier situación personal, o en medio de una consejería, o en medio de un acompañamiento, es el Espíritu de verdad el que los va a guiar a toda la verdad. ¿Ok? Les va a decir cómo salir de ahí. Ahí es oración, lectura de la palabra, ayuno, y Dios algo tiene que decir para esa situación. Aquí está afirmando, no está diciendo podría ser, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, afirma, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que uno de los nombres del Espíritu Santo es ayudador, ¿sí? Y todas las mañanas ahí está esperando que ores, ¿no? Y Él está diciendo, hoy día en qué te ayudo, hoy día en qué te ayudo, porque su nombre es el ayudador. Así es su nombre del Espíritu Santo. Tenemos otro pasaje que dice lo siguiente, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y yo he entendido este segundo pasaje que muchas veces nos han enseñado dentro en la iglesia, al entender el Juan 16:13. Claro, si yo paso mi crisis o cualquier crisis acompañada de Dios, quien me guía toda la verdad, por medio del Espíritu de verdad, es obvio que paso sostenida por Dios, acompañada por Dios, y aunque fuera doloroso el proceso, voy a pasar por ahí y las aguas no me van a negar y el fuego no me va a quemar, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy acompañada por Dios, ¿ok? Ok. Luego tenemos acá también otro versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? Esto es para ministrar, esto es para ayudar a las personas que pasan por esos momentos. La palabra es viva y va a hablar a sus corazones y a sus mentes, para que salgan de ese lugar de desesperanza, de ese lugar de depresión, porque eso va a traer depresión, va a traer muchas cosas. Entonces, cuando llegan a la iglesia, están ahí en ese lugar, se cierran, ¿no? No quieren ni siquiera recibir un abrazo, pero uno va alimentando sus almas, ¿no? Va alimentando. Entonces dice acá, sus espíritus también. Aunque ande en valle de su alma, lo digo porque el alma que ha sido quebrada y que está en dolor, necesita alivio, necesita ser atendido, ¿no? Dice que el Señor Jesús en Isaías 61, Él vino a dar libertad a los cautivos, también dice que Él vino a vendar corazones quebrantados. Y cuando sucede un hecho de este tipo, que la familia pasa por una crisis, ¿cuál es la parte que más duele? El alma, ¿no es cierto? Porque ahí están las emociones, ahí están los sentimientos, los pensamientos, y a todo eso se afecta. Entonces dice acá, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, lo que yo aprendí de esto, yo no lo investigué porque no me voy a tomar el crédito, pero lo que yo escuché a un predicador, es decir, que él investigó con algunos rabinos. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, yo no sé si alguien conoce la sierra. Yo la conozco porque mis padres son de la, bueno, uno de ellos ya falleció, pero mis padres eran de la sierra, ¿no? Una está viva. Y allá se pasan las borregas, pero es muy distinto que en Israel. Por eso es muy importante conocer los contextos culturales, ¿no? Felicito al hermano Mario, que está dando ese curso de una vista, me parece, por el Antiguo Testamento, algo así, cultural, ¿no? Bueno,
Entonces le dijeron que esto que pasa, de que hay un río abajo y el pastor está arriba con su vara y su cayado. Ahora, acá en el Perú la vara es simplemente larga. En cambio, allá en Israel tiene la formita así. Ok, entonces él desde arriba está vigilando que el lobo no ataque a las ovejas. Y es en ese sentido que nosotros no debemos temer mal alguno, aunque estemos pasando por sombra de muerte. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro pastor, Jesucristo, ¿sí? Cuidando que el enemigo no nos haga daño. Y aun cuando sea un momento doloroso, donde de repente hasta se va a sumar personas, porque a veces pasamos por momentos dolorosos y en lugar de aligerarnos la carga, nos ponen más piedra, ¿no? En lugar de decirnos, yo cargo una piedra, tú cargas otro, estoy haciendo una ilustración, encima nos ponen más piedra. Bueno, lo que Dios está diciendo, que aunque ese momento de crisis se vuelva más crítico, yo estoy ahí para cuidarte y defenderte, porque de eso se trata, no temeré mal alguno. Decidimos avanzar o quedarnos bloqueados, ¿no? Eso es una decisión personal, pero ahí nosotros, como consejeros bíblicos, tenemos que aconsejar a continuar adelante, porque siempre hay esperanza en Dios. Y cuando ellos salgan del proceso, ahí es donde la gente comienza a amar a Dios, porque se da cuenta que el evangelio funciona. Y disculpen que yo diga de esa manera que el evangelio funciona. Nosotros no creemos en un Dios que está arriba y que nosotros estamos abajo. Nosotros creemos en un Dios real, vivo, ¿no? Entonces, ahí cuando las personas logran salir de sus crisis, donde más aman al Señor y dicen verdaderamente Dios existe, porque mira cómo me acompañó, mira cómo me ayudó, y en el momento de mayor desgracia de mi vida, Él estuvo conmigo, me sanó, y ahora yo puedo dar testimonio, ¿no? Y se convierten en grandes evangelistas. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, no? Entonces, dan testimonio de la ayuda de Dios, y se convierte en algo real, vivo, aplicable a la vida diaria. De eso es lo que tenemos que enseñar. La Biblia es efectiva para cada momento diario de nuestra vida. Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Seguimos. El enfoque de una persona en crisis es volver a tenerlo perdido. Es que como está dolorida y como ha perdido algo, ¿sí?, se ha formado un vacío y quiere que ese vacío sea llenado de nuevo con la persona que perdió. Lejos de buscar el alivio, el consuelo, eso pasa a segundo lugar. Y ahí es donde el que acompaña, ya sea un pastor, una pastora, o un líder, o un supervisor, o un anciano, quien está a cargo de la consejería bíblica, es donde tiene que ayudarle a ver, ¿no?, que hacia adelante hay un momento de esperanza, que ese momento gris va a pasar y que al final vamos a encontrar a nuestro sol de justicia, ¿no?, Jesucristo. Y entonces llegó el momento de decidir hacia dónde queremos ir, a la tragedia total, ¿no? Entonces llega el momento en que esta persona que está quebrada, ¿qué decide? O quedarse ahí en la tragedia total y ya abandonarse y no le importan los hijos, porque si hay hijos de por medio, hay que atender a esos hijos. O a un tiempo con nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Recuerden que en las manos de Dios siempre va a haber una nueva oportunidad. Eso es lo que tenemos que predicar. Porque la gente está desesperanzada y a veces hemos cometido el error de no guiarlos a la esperanza, sino hemos dado la acusación y en lugar de sacarlos de ese lugar, los hemos dado un golpecito de gracia, ¿no? Para ello, ¿no?, para lo anterior, necesitamos de personas que nos acompañen, como ya lo habíamos mencionado antes, personas con sabiduría, un pastor, un líder con testimonio. Yo pongo así porque preciso, yo no conozco a las personas, así que yo no me puedo atrever a decir así, pero justamente nos estamos formando, ¿no?, para tener todas las herramientas para poder ayudar a los hermanos que vienen a la casa de Dios. Si no, ¿cómo los ayudamos? Si no sabemos cómo los ayudamos, ¿no? Los ayudamos porque ahora conocemos eso. Entonces, cuando venga una hermana, ya vas a poder darle pautas más claras. Ya vas a poder darte cuenta que esa situación ha generado una crisis, que ella puede estar en desesperanza. Entonces, ¿qué necesita? Que ores y versículos de esperanza, ¿sí? Ok, continuamos. Hay que redireccionar la crisis.
O sea, si la crisis se estaba llevando a la tragedia total, vamos a llevarla a una nueva oportunidad. ¿Cómo se hace eso? En oración y renovando nuestra mente. Porque a veces, como a veces lo hemos visto, que lamentablemente en lugar de tener palabras de esperanza, tenemos palabras de condenación. Y no debería de ser así, ¿no? Ahora, como ya dijo bien la pastora que intervino la última vez, también hay que ver los frutos, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, un caso de divorcio o un caso de adulterio, ¿no? Que se está con un desenlace en divorcio, ¿no? Y ese hombre dice, no, pero sí, me equivoqué, te pido perdón. Ese hombre se tiene que poner y someter en las manos de Dios, obviamente, y a una persona, que sería el pastor. Pero si él dice, yo me arrepiento y no le importa el pastor, ¿por qué el pastor? Porque el pastor es Dios, no, porque el pastor es la persona autorizada por Dios para ver todas estas cosas y poner y ayudar a las personas. Entonces, si esa persona no se pone en las manos del pastor y dice, ok, pastor, yo me he arrepentido, ¿ahora qué hago? El pastor, ¿no? Con una consejería sabia, prudente, le va a decir, bueno, vas a hacer esto, lo primero corta el teléfono, no te comunicas más, ¿no? Ni para despedirte, él se tiene que sujetar a ello. Si él no se sujeta a ello, significa que no está arrepentido. Así de sencillo. Si una persona que está en adulterio se arrepiente, ¿no? Como porque había visto un caso, ¿se acuerdan? La hermana... Había una hermana que intervino y que dijo de que había llegado una hermana, ¿no? Con sus hijos y que, porque hay que ser casuística también para que eso sea aplicable, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? De que la pastora ya le estaba dando algunas indicaciones, pero habían hermanas que se interrumpían y intervenían en donde al parecer no deberían, por los frutos lo decimos, ¿no? Entonces ellas decían, sigue orando, sigue orando. Entonces ahí había un desorden, porque no puede haber dos voces distintas. Si ya la pastora está a cargo, esas hermanas no deberían haber intervenido, ¿ok? Entonces, esta persona, y lo que le preguntamos a la hermana que intervino era si ese hombre se había arrepentido, y no, sigue mal, ¿no? Y ella sigue desesperada, o sea, a pesar del tiempo que ha pasado, no ha solucionado el problema. Eso significa porque no se dio la atención del caso. Cuando viene una situación así Dios muestra, ¿no? Dios muestra la restauración. Lo primero que va a suceder es que la persona que está en adulterio se tiene que arrepentir y someter al liderazgo o al pastor para que lo aconseje y pueda ayudarlo a salir del pecado. Restauración, ¿no? Restauración. Porque el que ha pecado también necesita restauración, está quebrado, aunque no se note. El que adultera también se quiebra. ¿Qué dice el Señor? Si dos se unen, son uno. Entonces ahora está unido con la esposa y unido con ella. Está quebrado porque tiene que unirse con ella y tiene que unirse con ella, entonces está quebrado, así está. Hay que restaurar eso. Entonces, si ese esposo decide no someterse al pastor, significa que no tiene ninguna intención de arrepentirse. Hay algo más que hay que recordar siempre en medio de las consejerías, que sin arrepentimiento no hay perdón. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si una persona no se arrepiente, no hay perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quiénes me hacen un like? Amén. Ah, ya, porque si no me voy a asustar. Gracias, hermana Valdivia, gracias. Y a la hermana que me dijo amén. Porque lo tenemos que tener claro. Yo les cuento algo. Hace mucho tiempo que yo hacía un trabajo social con el conocimiento de Dios, obviamente, no con psicología humana, ¿no? Entonces con un grupo de jóvenes, ¿no? Jóvenes que consumían drogas, así. Y entonces uno de los muchachos me quiso manipular, ¿no? Y casi lo logra. Les explico por qué. Por eso hay que tener cuidado, y ahí aprendí. Porque él me dijo, hermanita, porque así me trataba él, ¿no?
Me dice, hermanita, me dice, pero si Dios es misericordioso. Y es cierto, ¿verdad? Pero si Dios perdona a todos. Y es cierto, ¿verdad? Dios perdona a todos. Y ahí es donde Dios me revela y me dice, sí, yo perdono, pero a los que se arrepienten. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Primero tiene que haber una acción de la persona que se arrepiente y dar frutos de arrepentimiento. Entonces, ¿para qué ese esposo adúltero se tiene que someter al pastor para ser guiado en el proceso de restauración? Porque eso va a demostrar que efectivamente está arrepentido. Porque si no quiere, ahora, obviamente, estamos hablando de un esposo creyente, porque si es inconverso, no va a querer saber nada, ¿no es cierto? Pero Dios puede hacer milagros. ¿Y qué pasa si él agarra al ver el destrozo que ha hecho? Dice, me rindo, Señor, ahora que me doy cuenta que mis hijos lloran, mi esposa llora, yo no quiero eso, Señor, perdóname, y se convierte, ¿no? Porque puede suceder también, ¿sí? Ok, entonces, es necesario ver con claridad esto, porque si las personas no se someten a una corrección, a una disciplina, ¿no? Entonces quiere decir que no se han arrepentido. Y si no se arrepienten, no hay perdón. Pero ¿cuál es la otra cosa que no va a haber si no hay perdón? Primera de Juan 1:9. Bueno, si no hay perdón, no hay restauración. Si no hay perdón, no hay restauración. Entonces, el que adultera va a seguir adulterando. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener clarísimo para que no nos manipulen y no nos engañen. Porque Dios nos ha mandado a ser mansos. ¿Sí? Y algunos por ahí he escuchado, yo no lo digo, pero lo voy a repetir, pero no somos mensos, ¿no es cierto? Somos mansos. Entonces, tenemos que ver toda esta dinámica, observarla para que nadie nos manipule. Si hay frutos de arrepentimiento, te ayudo. Y si no, sigo orando por ti, pero si no, nos manipulan nada más. ¿Ok? Ok, sigamos adelante. Hay que redireccionar la crisis y llevarla a una nueva oportunidad, y eso lo logramos con oración y renovación de la mente, porque recuerda que esto va a ser algo personal. Tú vas a atender el caso, tú le vas a dar la consejería, tú le vas a decir, hermanita, haz esto. Algo más que quería decir en lo otro. ¿Por qué es necesario confirmar que en el posible caso que haya sido el esposo adultera se somete al pastor? Porque si es que no lo hace y ella sigue con esa persona, la esposa, que en un primer momento era inocente, ahora se convierte en pecadora también, porque está formando un triángulo amoroso. No es que él sigue en adulterio y ella sigue con el esposo adúltero. Y si es cristiana, está en pecado. Hermana, justamente eso quería preguntar. ¿Qué hay de las personas que tienen, o sea, son creyentes y están que oran, ayunan, vigilian, todo por el esposo, y el esposo ya tiene años haciendo esto? ¿Qué decisión debe tomar una mujer cristiana en este caso? Sencillo, la palabra de Dios dice de que a no ser por fornicación. O sea, la única causal bíblica para divorciarse es la fornicación o el adulterio. Porque hay veces muchos se agarran, disculpe hermana que le vuelva a preguntar, muchos se agarran y dicen, no, pero es que Dios a veces no actúa en el instante, dura 2, 8 años, 10 años para responder una petición. Y están ahí prácticamente, ¿no? Entonces hay veces muchos se confunden con eso también, ¿no? Hermanita. El milagro llega después de 8 años. Ok, hermanita, eso significa que ese hombre se va a dar unas buenas vacaciones y se va a arrepentir dentro de 8 años. ¿O no? Y mientras no se arrepienta, no va a haber restauración. Quiere decir que está jalando a toda la familia. Entonces, él tiene que tomar una decisión. Se le aconseja, se le llama a ambos, se aborda el tema, se dice, bueno, varón, ahora estamos dispuestos a ayudarte y vamos a pasar por consejerías, por ciertos procesos en los que te van a ayudar a que tú vuelvas a ser una persona cabeza de tu hogar, ¿no? Para que pueda entender la persona, ¿no? Entonces, ok, él dice, bueno, está bien, sí, sé que he pecado contra Dios, ¿no? Y me voy a someter a eso. Pero si no lo hace, quiere decir que no se arrepintió, pues, sencillo. Y si no se arrepintió y sigue adulterando, ¿qué hace esa mujer con un adúltero?
¿Se entendió? Hermana Marlene, buenas noches. Dígame, Pastor Jaime. A veces ocurre casos donde hay hermanas que son cristianas y donde el esposo es inconverso y no quiere saber nada. Pasan los años, la hermana siempre tiene esa mentalidad de que, o esa esperanza que cree que Dios en algún día o en un momento, pero pasan los años, los hijos crecen, algunos sí ya tener su pareja, ya sus hijos ya grandes, de 5 o 8 hijos que tienen, el menor ya tiene como 15 años, y pasa y todavía sigue con esa esperanza. Ocurre ese caso, yo he visto casos como eso, tuve que tratar con eso y es un poco difícil tratar con esa persona, porque tiene encerrado en su cabeza que Dios de algún momento, la palabra clave, que en el tiempo de Dios. Sí, Pastor Jaime, lamentablemente a veces hemos tomado frases de fuera de contexto y lo usamos como un caballito de batalla, y no es así. Recordemos, si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme. Si no lo confieso, o sea, no me arrepiento, Dios no me perdona. Y si no me perdona, no me restaura. Entonces yo, hermana, yo siendo una hermana, ¿no?, de la iglesia, que he venido con esa crisis y el esposo sigue adulterando, es hora que yo tome una decisión a la luz del Evangelio. Y en Mateo dice que por causa de fornicación, o sea, porneia, habíamos visto el vocablo griego porneia, no, fornicación dice Mateo, pero la palabra en el griego, donde la lengua original con la que se escribió, es porneia. Y porneia significa perversión sexual. Lo que Dios está diciendo, si es que tú estás en medio de una situación donde tu esposo está en homosexualismo, o tu esposo está en pedofilia, o tu esposo está en adulterio, porque ¿qué diferencia hay entre una pedofilia y un adulterio? Igual es perversión sexual. Entonces, si está en eso, yo te libero. Y por ese motivo, si tú así lo decides, te divorcias. ¿Ok? Y tienes paz con la tierra, tienes paz con el cielo. ¿No? Entonces ahí, Pastor Jaime, simplemente ordenar la casa, ¿no? Y seguir enseñando, instruyendo, como Dios lo ha dicho en Deuteronomio, seguir instruyendo, repitiendo, para que la gente lo entienda. Y orar para que esa persona pueda ver con claridad lo que realmente está. Lo que pasa es que ahí también entran en una idolatría, ¿no? Entran en una idolatría, entonces el esposo se vuelve más importante que Dios, y entonces ya no ven nada más que el esposo, y eso tiene todo un tema, todo un trasfondo espiritual, ¿no? Todo un tema que ahorita no abordaríamos, porque si no nos vamos del tema y si no nos pasamos la hora, pero sería muy interesante tocar más adelante, ¿no? Ya está el hermano Mario ver esas clases. Entonces, estábamos en el punto que hemos visto que el título de esta parte es ¿decidimos avanzar o nos quedamos bloqueados? Sí, como estamos caminando nosotros, los consejeros o los acompañantes, o la persona que está escuchando esta clase, ¿no? Tiene que decidir en Cristo, ¿sí? Avanzar, a pesar del dolor, avanzar. ¿Por qué? Porque tiene hijos pequeños, ¿no? El curso se llama Liderando una Familia Monoparental. Entonces, si nosotros no decidimos avanzar, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque a mayor claridad, a mayor luz en nuestra mente, mejores decisiones. Pero si nos quedamos estancados ahí, no vamos a poder ayudar a esas personas. Y como dijo el pastor Jaime, lamentablemente después por eso perdemos a muchos jóvenes, porque esos jóvenes piensan que lo que está pasando en su hogar, ¿no?, está siendo consentido por Dios. ¿No es que es cristiana? Pero no necesariamente es cristiana porque asiste a una iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver eso. No podemos dejar que un hijo... Imaginen, voy a poner una casuística, un caso hipotético. Yo estoy casada con Juan Pérez, ¿no? Siempre me daban este ejemplo en la escuela de policía cuando no se sabía qué decir Juan Pérez. No sé si existirá el Juan Pérez. Entonces, suponiendo que yo estoy casada con Juan Pérez, ¿no? Y de pronto Juan Pérez me comienza a golpear. Y yo soy cristiana, todos los días voy a la iglesia, los domingos, ahí estoy, ahí primerita, doy mis diezmos, mi ofrenda, todo. Ok. Y mis hijos, entonces me golpea, yo no digo nada, no abordo el tema, me vuelve a golpear y mis hijos ven eso. ¿Saben lo que van a pensar esos hijos? Que Dios está de acuerdo.
Entonces, en ellos va a surgir una crisis, va a decir, Dios aprueba esto porque quien es luz es la mamá, que es cristiana, debería decirles, hijitos, no se preocupen que yo ahorita voy a poner en orden la casa. Claro, no le corresponde, pero ante la situación de que el cabeza de familia ha perdido la visión de familia, alguien tiene que tomar la posta, ¿no? Entonces, hijitos, tranquilícense, voy a hablar con su papá y esto ya no va a volver a suceder. ¿Eso qué significa? Significa que lo enfrente y le diga, o no me vuelves a poner un dedo, o si no, simplemente sales por esa puerta. Y si no quieres salir a las buenas, sales a las malas porque llamo a la policía. Así de simple. Así de simple. Porque ahora eres el templo del Espíritu Santo y nadie puede lastimar ese templo. ¿Ok? Entonces seguimos adelante. Y sabemos, y en qué nos basamos, ¿no? En que podemos redireccionar la crisis y llevarla a una nueva oportunidad. ¿Cuál es nuestro versículo que nos sostiene y nos puede dar la fe necesaria para, oyéndola, poder tener la fe necesaria? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo ese dolor, incluyendo ese abandono, incluyendo ese adulterio, les ayudan a bien. O sea, ok, te traicionaron, voy a precisar, porque ya veo los ojitos así. Te traicionaron, pero eso no significa que tu vida se acaba. ¿Ok? Significa que ahora te pones en las manos de Dios, que Él te sostiene para que pases por el proceso de Dios, acompañada por Él, ¿sí? Con todo lo que significa eso. Pone de su ungüento, te consuela, te anima, te sostiene. Cuando vuelves a caer, te vuelve a levantar y todo lo demás, ¿no? Pasas por ahí y luego llegas a un lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque tú después ves atrás y dices, oh, hace tiempo que estaba en dolor, pero hoy día, gracias a Jesucristo que sanó mi corazón, restauró mi vida, ahora puedo volver a reír. ¿Ok? Eso es lo que significa óleo de gozo en lugar de ceniza. La restauración de esa persona. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo surge la crisis? No, es con ese tono. Cuando surge la crisis. Una situación produce crisis cuando influye de tal manera en el mecanismo normal de resolución de problemas. Es decir, tú estás acostumbrado a solucionar problemas, ¿no? No sé, no hay dinero para pagar el agua, ya tú sabes qué hacer, ¿no? O haces un negocio, no sé. Estoy haciendo solo casos hipotéticos, ¿ok? Vendes qué tienes el dinero para pagar y lo resuelves. O de pronto ha habido una pelea en el hogar y decides salir, ¿no? No salir porque te vas de la casa, sino dar una vuelta, ¿no? Para que bajen las aguas, porque dice que cuando uno está alterado, ¿no? Es mejor tranquilizarse para que entre más oxígeno, porque cuando uno está alterado, falta oxígeno en el cerebro y uno piensa con menos claridad. Entonces, si tú bajas ese nivel, vas a poder ver las cosas con mayor claridad. Y si a esto sumamos también el hecho que siendo creyentes podemos caminar en el fruto del Espíritu, pero que lo que pasó ahí es una obra de la carne, entonces es necesario que tomes un poco de aire y ores, no, Señor, me acabo de pelear, pero yo no quiero hacer eso, entonces necesitas un lugar tú y Dios a solas, ¿no? Puedes a tu baño también, ¿ah? Puedes a tu baño, ¿sí? O tu habitación o un lugar donde tú puedas orar con Dios. Ok. Eso, ¿ok? Es una forma normal de solucionar los problemas. Pero, ¿qué sucede cuando todos tus métodos y formas para solucionar los problemas no resuelven nada? Bueno, quiere decir que estás en un momento de crisis. Porque ¿cómo resuelves, pues, un adulterio? Sí lo puedes resolver, pero con el acompañamiento de alguien, ¿no? Alguien que te dé consejería. Porque ahí se necesita restaurar desde los cimientos, ¿no? Se cayó todo. Entonces, quiere decir que estás en crisis, porque tus formas normales, tus métodos naturales de poder abordar el tema no han dado resultado, ¿no? Hay solo dolor, hay solo heridas, hay solo destrozo, entonces estamos en crisis. Cuando nuestras formas de combatir los problemas, como por ejemplo salir a dar una vuelta, lo que había comentado, conversar con un amigo, salir de la ciudad, o lo que sea que comúnmente realizamos para tratar de abordar un problema, ya no funciona, estamos en crisis. El motivo que ha generado la crisis, lo que se ha roto, demanda que usted haga algo. Pero
su incapacidad, o sea, en ese momento nos volvemos incapaces porque si hay dolor no vamos a poder tener la claridad, estamos vulnerables, a eso se refiere, ¿no? Su incapacidad para abordar el hecho empleando sus métodos acostumbrados es lo que lo convierte en crisis, en lugar que sea un mal recuerdo o solo una situación difícil. Porque cuando tú logras solucionar un problema, ¿sí? De un problema así muy trivial, que no ha tenido todos estos impactos, después se queda con un recuerdo un poco de un mal recuerdo, ¿no? Un recuerdo que uno no quisiera hacerlo, ¿no? Pero cuando la situación se vuelve como esta, quiebra todo, trastoca todo lo que hay ahí, todos los miembros de familia, entonces ahí quiere decir que se está en crisis. Y hay que aceptar que estamos en crisis para que Dios ingrese, para que Dios intervenga y Dios pueda restaurar las vidas de los que quieren ser restaurados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la esposa quiere ser restaurada y se pone en las manos de Dios para ser restaurada. Va a sus cultos, canta sus alabanzas, a medio del dolor. Cuando yo pasaba por momentos de crisis, yo siempre le decía al Señor, Señor, en medio de cualquier situación difícil, tú sigues siendo digno de ser adorado. Y yo lo adoraba, pero con el corazón en la mano, ¿no? Mi corazón todo roto, así. Y yo lo seguía adorando. Tú veías las lágrimas por aquí, y yo lo seguía adorando, ¿no? Porque Dios sigue siendo digno, ¿no? Y también le decía al enemigo, todo lo que tú has hecho, piensas que vas a ganar, pero no voy a dejar de adorar a Dios, ¿ok? Entonces, debemos entender que los momentos de dificultad, ¿no? Esos momentos que no logramos solucionar con cosas tan fáciles, quiere decir que nos tienen en una situación de crisis. En realidad, el fracaso de los métodos habituales de los que hablábamos anteriormente, ¿no? De los métodos que cada uno tiene de manera personal para encarar las cosas frente a esa situación nueva, espantosa, es lo que distingue a la crisis de cualquier otra clase de problema en la vida. ¿Ok? Una crisis provoca emociones asombrosas e intensas, culpa, miedo, rencor, ira, desesperación, hasta odio. El caos tremendo de una crisis afecta a todos los aspectos de la vida, todos. Todo, vulnera todo, mi aspecto emocional, relacional, económico, todo, afecta a todo, por eso es una crisis. El descontrol es causante de esta crisis, porque ya no podemos administrarlo, ya no podemos ya. Pero los que están en Cristo, con Cristo, sí lo pueden hacer, porque Él sí puede sostener todo con su diestra poderosa, mientras dura el proceso de restauración, de sanidad, de perdón, de consuelo, todos esos procesos por los que se pasa. Este periodo muy sensible es peligroso, pero también representa una oportunidad para comenzar a desarrollarse. O sea, es peligroso en el sentido que si la persona se cierra y simplemente no quiere saber nada del evangelio, ¿no? Porque hemos visto situaciones, pasa algo crítico en la vida de un creyente y dice, Dios me falló y me voy. Es porque su fe realmente no estaba arraigada, ¿no? Entonces, un momento de crisis es el momento donde más nos debemos agarrar del Señor y ese debe ser nuestro consejo por esa persona y de nuestra oración por esa persona. Y esa situación va a generar que nosotros podamos desarrollar cosas que ni nos imaginábamos. Por ejemplo, yo, cuando he pasado mis momentos de crisis, yo no me imaginaba en medio del dolor pues que un día iba a enseñar liderando hogares monoparentales o enseñar en el Centro para el Desarrollo de la Familia. ¿Por qué? Porque yo estaba en el momento de dolor, estaba en el momento de desesperanza. Lo último que iba a pensar es en algo bueno. Le doy gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de que me acompañaron en mis procesos y tuvo las personas idóneas que lo hicieron y el día de hoy soy una persona restaurada que puede volver a sonreír en Cristo Jesús. ¿Ok? Creciendo debido a la crisis. La crisis, tienes que considerar esto, la crisis no dura eternamente. Eclesiastés dice que hay un tiempo para esto, hay un tiempo para eso, así que no es eterno. La crisis no dura eternamente, aunque las consecuencias pueden durar toda la vida. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si en lugar de avanzar, si en lugar de buscar al Señor, yo decido
no hacerlo. Y me quedo ahí en mi autocompasión, ¿no? Hago mis momentos de cultos de autocomiseración y me quedo ahí. ¿Qué va a suceder? Lo que ya dijo el pastor Casas, de apellido Casas. Que sus hijos ya se han casado, pero ¿ustedes creen que esos hijos van a tener hogares de acuerdo al diseño de Dios si no tienen modelo? No tienen modelo, no tienen ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Las consecuencias de esa persona que decidió no caminar de la mano de Dios, van a haber consecuencias. Ahora, cuando dice la crisis no dura eternamente, está dando una palabra de esperanza. Y está diciendo, sí, tú vas a pasar por la crisis, vas a llegar a tu momento de restauración y hay algunas consecuencias que sí pueden durar toda la vida, porque hay circunstancias que sí, hay consecuencias que sí es pecado. Ponte que en el caso que sea la esposa, sea la adúltera. ¿Ok? Como Betsabé. ¿Se acuerdan de Betsabé? Con David, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la primera consecuencia? Murió su bebé, ¿verdad? Ok. La crisis, otra cosa que tienes que considerar es la crisis se resuelve de alguna de estas tres formas. O sea, el desenlace, ¿no? Muerte, debilitamiento o crecimiento. O sea, o la persona simplemente decide morir, se aparta del Señor y dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, o se debilita espiritualmente y emocionalmente por consecuencia, ¿no? Porque no quiere saber, no quiere seguir el consejo de Dios, pues. O le va a servir para crecer, porque se va a agarrar con todas sus fuerzas del Señor, porque sabe que es la última ancla de salvación que tiene en ese momento, Jesucristo. El crecimiento es el único resultado positivo de una crisis. ¿Sí? De estas tres, lo único positivo es el crecimiento. Así es que enseñemos a los que pasan por una situación así a que puedan crecer. ¿Ok? ¿Cómo? Decidiendo ponerse en las manos de Dios. ¿Sí? A menudo las personas que han crecido mediante la crisis cuentan que descubrieron habilidades y recursos que nunca habían usado antes. Es cierto, porque póngase una mujer, ¿no? Que nunca trabajó, se queda sola con los hijos y de pronto inicia un emprendimiento, ¿no? Inicia un emprendimiento y comienza a crecer como empresaria. Cualquier negocio que fuera, ¿no? No estoy hablando que tiene que ser cosas, un emprendimiento, una venta de queques es un emprendimiento. Recuerden que nosotros en la Reforma hemos recuperado el valor del trabajo, hermanos. ¿Qué se recuperó en 1517? Se recuperó que el trabajo era bueno, o sea, no era maldición, que todos los trabajos son buenos, eso significa que el trabajo que realiza un lustrabotas es tan valioso si lo hace bien como el trabajo del presidente de la República. ¿Por qué se recupera esto? Porque en 1517, por ejemplo, los clérigos eran una clase privilegiada. Entonces ellos eran más que los demás. Había esa situación social, ¿no? Como causa de la falta de entendimiento de las escrituras. Bueno, de la falta de conocimiento, porque las escrituras no estaban a la mano de las personas, ¿no? Estaba en latín, ¿no? Entonces, no, la Reforma recuperó el valor bíblico del trabajo. Entonces, uno, el trabajo es bueno, todos los trabajos son buenos, y tercero, hay que hacer bien nuestro trabajo. Esa es la base de una economía bíblica. Entonces, cuando hablamos acá, a menudo las personas que han crecido mediante la crisis cuentan que descubrieron habilidades, el hecho que una persona, una mujer que está con sus hijos y decide hacer un emprendimiento de este tipo, porque de esa manera puede cuidar a sus hijos, ya que el emprendimiento lo va a realizar mientras sus hijos están en el colegio, claro que ahora sería difícil en medio de esta circunstancia, ¿no? Porque el tiempo ha cambiado. Pero estamos hablando en un tiempo de la antigua, entre comillas, normalidad, lo podía hacer. Y este es un emprendimiento, ¿no? Entonces ella descubre que ella también puede generar ingresos para su hogar y que no necesita de ningún hombre para poder levantar a su hogar.
¿ok? Eso sería muy importante. Nuevos sueños, nuevos planes, nuevas actitudes frente a la vida pueden desarrollarse en las personas que han superado crisis. Claro, recuerden que ahora esta persona las vamos a acompañar en su proceso. En realidad quien va a acompañar es Dios, ¿no? Pero nosotros vamos a estar ahí ante cualquier solicitud de oración, ante cualquier consejo, sucede algo y te llaman, entonces estás ahí, ¿no? Le das pautas, le oras para que Dios te guíe, qué sé yo. Entonces, pasa por ese proceso, pero luego de ahí que termina ella va a tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que no se va a quedar en la amargura, no se va a quedar en los resentimientos, sino que ahora nuevamente viene el brío de Dios a su vida y ahora inicia una vida nueva en Cristo. Una temporada nueva, ahí está, esa es la palabra. Hubo una temporada, cusá, ¿no? Por toda la crisis que pasó, pero ahora viene una temporada donde su vida va a brillar porque va a estar el Señor con ella, porque ella no se rindió ante la crisis, sino que decidió doblar sus rodillas y pedir ayuda al Dios Todopoderoso, al Shaddai. Entonces, nuevos planes, claro, tiene que organizarse, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va? Lleva a su familia, porque el conductor, de acuerdo a la Biblia, el conductor de esa familia era el esposo, pero como el esposo declinó, ¿no? No valoró lo que Dios le había encargado, ahora ella es la que va a conducir ese hogar. Entonces, ahora ella tiene que ver cuál es la visión de la familia, qué van a hacer, en todo tipo, ¿eh? En todo tipo, van a terminar los chicos los estudios, apuntamos a la universidad, tenemos que ahorrar, cada cierto tiempo vamos a hacer esta adquisición, queremos tener una casa propia, qué sé yo, ¿no? Ya es una vida nueva, ya es una vida nueva. Pablo decía lo siguiente, en Filipenses 3:13, y lo quiero repetir porque la palabra es la que renueva nuestra mente y de repente alguien necesita escuchar esta palabra. Porque nos cuesta, hermanos, no es fácil de ahí. Yo he estado en lugares de crisis, momentos de crisis, ¿ok? Pero no es fácil, en ese momento sientes que te estás muriendo. Ya, dice lo siguiente. Pablo decía, ¿no? Decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Qué significa? Lo que queda atrás es los momentos de angustia, los momentos de dolor, los momentos difíciles, de carencia, ¿no? Y me extiendo hacia adelante porque hacia adelante está la esperanza de gloria. No dice que nuestros ojos están puestos, deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. ¿Y con qué miramos? ¿Miramos con la nuca o miramos con los ojos? Miramos con los ojos, entonces hacia adelante. Entonces él se extiende hacia lo que está adelante. Ok. El crecimiento como resultado de una crisis puede ocurrir en cualquier aspecto de la vida, pero los riesgos son grandes. Existe tanto el peligro como la oportunidad. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? De que si la persona se cierra, ¿no? Hermanos, solamente esa persona sabe el dolor por el que está pasando. Tengamos misericordia y paciencia. ¿Ok? Una persona que ha sido traicionada, una persona que ha sido golpeada de esa manera, está trastocada en todo su ser. Espiritual mi cuerpo, si es creyente. ¿Ok? Entonces hay que tener paciencia. Pero si ellos tienen un buen testimonio nuestro, si les demostramos confianza, ¿no? Y el amor de Dios, ellos van a dejarse guiar por nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes han visto a los niñitos cuando uno le enseña a caminar? Algo así, ¿sí? Pablo decía ayos, ¿no? Porque los ayos se encargaban de cuidar a los niños. No eran los padres, eran los ayos. Claro que él lo dice en otro sentido. Pero solo quería tomar el ejemplo del término. Ajá, aquí, ¿qué pasó? Ok, ya. ¿No? ¿Por qué hace eso? No les digo que mi computadora hoy día... Ok,
Ahí estamos. Enseñando que podemos extraer lecciones de la crisis. Sí se pueden extraer lecciones de las crisis, ¿ok? ¿Por qué? A ver, ya lo hemos dicho, es un versículo que hemos visto ahí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ese momento doloroso después va a servir para que tú puedas tener misericordia de los que pasan por ahí. Y vas a tener la paciencia de poder acompañarlos, ¿sí? Por el proceso. Entonces, uno de ellos es aceptar los cambios. Una de las lecciones que van a que se pueden extraer de los momentos críticos, justamente son los siguientes. Aceptar los cambios inesperados. Porque como la crisis viene de un momento a otro, ya estás preparado para un cambio inesperado. Dígame, ¿es verdad que esta situación de la pandemia ha sido una situación inesperada? ¿O a alguien le avisaron? A mí no me avisaron, ¿ah? Nadie me dijo, ¿sabes qué, Marlene? Ahorras esto porque aquí en marzo, abril, mayo, junio no va a haber plata. Nadie me dijo a mí, ¿sabes qué, Marlene? Va a haber enfermedad, ándate, no sé, pues a la sierra, a la puna, para que no te alcance el virus. Nadie me dijo eso. Fue de pronto, ¿no? Es un momento difícil. Entonces, cuando la vida cambia de un momento a otro, hay un grado de conmoción. Después que el primer susto ha pasado, no permita que su vida se detenga en una etapa que es solo parte del proceso. Las experiencias devastadoras de su vida no vienen para quedarse, sino para irse. 2. Aunque aquí dice 1, ¿no? Los errores del pasado no impiden un futuro exitoso. Es cierto. O sea, si tú has cometido un error, sea que fueras la persona que fue dañada, lastimado, o seas la persona que lastimó, si te has arrepentido, ese error del pasado no va a impedir que tu futuro sea exitoso, porque tienes un nuevo comienzo en Cristo. Y eso lo tenemos que ver con claridad. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón y hay restauración, hermanos. Eso no podemos perder de vista en ningún momento del abordaje, del acompañamiento. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener todo el tiempo. El hecho es que nosotros no podemos seguir adelante en nuestras vidas hasta que no dejemos ir a nuestro pasado. Y eso es cierto. Se abre una oportunidad. Isaías dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar el pasado para, como ya hemos dicho, Pablo decía, extendernos hacia lo que está adelante. Amar a personas imperfectas. Sí. El amar es un riesgo, pero todavía tiene valor, porque Dios todavía sigue amando y seguirá amando, porque Él es amor. Si sus hijos lo escuchan decir esto, los ayudará a que no se conviertan en escépticos y digan, yo nunca amaré. No, es que ellos han visto la destrucción de su hogar y al ver que papá ha fallado, él va a decir, sí, yo nunca me voy a tener compromiso con nadie. Yo nunca voy a comprometer mi corazón. Yo nunca voy a amar. Pero una persona que dice eso es una persona que está hablando desde la amargura. Y eso significa que hay algo que está mal en su corazón. ¿Ok? Y tiene que ser ordenado. Tiene que ser ajustado a los pensamientos de Dios. Porque Dios es amor. Enseñemos que si una persona exige que cambien para merecer ser amados, entonces esa persona no es la correcta. También. O sea, que en medio de estas circunstancias, uno tiene que ver que si esos chicos tienen algún tipo de experiencias amicales, ¿no? Y resulta que tienen una chica que dice, no, pero tú debes ser así, no te debes reír. Entonces no los dejan ser, no dejan que su identidad pueda fluir de manera libre. Entonces esa persona realmente, ¿ok? No es la persona correcta. Eso lo tienen que enseñar los padres que lideran hogares monoparentales, porque están estos chicos que están en medio de este hogar monoparental, están vulnerables, ¿no? Les ha pasado una situación muy dolorosa, entonces hay que enseñarles. Cuando el amor es correcto, estamos dispuestos a vivir con las fortalezas y debilidades de todos en la misma casa. Ok, en tu familia, si es que tu esposa tiene alguna debilidad, qué sé yo, ¿no? Grita mucho, es una debilidad, no es una fortaleza.
Entonces hay que orar por ella para que Dios le dé suavidad de carácter, para que tenga un espíritu apacible, ¿ok? Pero no los dejamos de amar. Y sobre todo en este caso porque es tu esposa. Eso es un caso hipotético, no estoy hablando a alguien en particular. Es asombroso, pero el amor parece cubrir los defectos. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, esto no es para justificar el pecado, ¿eh? Esto está en un contexto de hermanos cristianos, o sea, está en un contexto del diseño de Dios. Si la persona se arrepiente, ¿ok? Entonces va restaurada. Reitero. Y si la persona no se arrepiente, igual tenemos que perdonarlo. Pero no necesariamente volver con esa persona. Podemos convertir el dolor en poder. El dolor no tiene prejuicios, nos llega a todos. Sí, el sufrimiento duele, pero hay un propósito en ello. Dios nos permite sufrir, no porque sea sádico, sino porque el sufrimiento nos deja saber cuándo necesitamos hacer cambios. Muchas veces las situaciones difíciles son para que Dios llame la atención. No es que de Él viene, ¿no? Por ejemplo, este momento difícil que hemos pasado, la enfermedad del COVID, la enfermedad no viene de Dios, definitivamente, ¿ok? Porque Dios es vida, Dios es luz, Él ha venido para que tengamos vida en abundante, todo lo que la Biblia dice de su carácter, de su perfil, de sus atributos. Sin embargo, una situación difícil nos puede ser una llamada de atención de decirnos, mira, acá tienes que hacer un cambio, ¿no? Acá tienes que atender a tu esposa. Bueno, yo siempre soy un poco, soy una persona que trabaja, que ora por los matrimonios, ¿no? Entonces, siempre mi ejemplo va por ahí. Entonces, de repente es una llamada de decir, ¿sabes qué? ¿Hace cuánto tiempo que no le dices a tu esposa que la amas? ¿Hace cuánto tiempo que no le diste una rosita? Aunque sea el geranio del jardín, ¿no? O a la esposa, ¿hace cuánto tiempo que no reconoce su trabajo y su esfuerzo? Aunque sea porque cambió el tubo del lavadero, ¿no? Aunque lo haya hecho mal, no importa. Igual, agradécele. ¿Ok? Ok, la oración nos permite determinar cuáles son esos cambios que se necesitan. En medio de la crisis, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. Y ahí es donde Dios nos muestra lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, con esto hemos concluido. Y si alguien tiene alguna pregunta, y acá ya tenemos unos 20 minutitos, ¿no, hermano Mario? Hermano Mario. Sí, está bien, hermano. Esos 20 minutos los podemos dedicar a preguntas, comentarios, debates, lo que deseen los participantes. Claro, está bien, hermano. Ok, adelante, hermanos. Son libres de usar su micrófono en orden. Hermana Marlene, buenas noches. Hola, Melissa, ¿cómo estás? ¿Qué pasa si una de las parejas, solamente una de ellas, o sea, en este caso la mujer, quiere solucionar el problema, ¿no? Pero la otra persona no quiere, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, Pablo habla en Corintios, ¿no? Él dice, claramente estoy buscando la cita para darte la cita. Él dice ahí que si él consiente quedarse contigo, no estamos hablando en un contexto de adulterio, ¿verdad? Sino, por ejemplo, que él es violento o no atiende la casa, en ese sentido, ¿verdad? No, en el sentido de que ya no siente nada por ella, pero ella sí. Ok, pero ahí, hermana, simplemente aconsejar a la esposa que ore para que surja un nuevo amor en su corazón. Recuerden que el amor no es una emoción, según la Biblia. O sea, el amor que nos ha vendido Hollywood y las telenovelas es una mentira. Entonces nosotros miramos a alguien, ¡ay, lo miré! Y entonces, ¡ay, me enamoré! Y al día siguiente ya no lo quiere. No es amor. ¿Por qué? ¿Cómo sé que no era amor? Vamos a Corintios 13, que es lo que sí lo he encontrado.
Vamos a Corintios 13, primera de Corintios 13, y miren lo que dice la Biblia. Ya, en el versículo 8, primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 dice así: el amor nunca deja de ser. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Que obviamente hay situaciones que están sucediendo en su vida, en su corazón, que están desatendiendo su mirada de donde debería tener enfocada su mirada. Y ahí es donde la esposa sabia, la mujer virtuosa, esa mujer sabia que edifica su casa, es la que tiene que ponerse a orar. Señor, haz brotar un nuevo amor en el corazón de mi esposo, por mí, un nuevo comienzo, yo estoy dispuesta a cambiar. Señor, ¿en qué debo cambiar? Lo que pasa es que cada vez que tú llegas, le haces un problema a tu esposo, ya se cansó. Ah, Señor, en eso debo cambiar. Ah, ya, ok, Señor, ok, voy a cambiar esa. ¿Qué más, Señor? Yala, ¿no? Como hacen los chicos cuando yala. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más me aconsejas? Ah, otra cosa más, tú lo avergüenzas delante de tus hijos. Y comienzas a darle del bruto, del tonto. Entonces, todas esas cosas han ido apagando ese amor por ti. Ok, Señor, voy a caminar en el fruto del Espíritu, voy a salir de las obras de la carne y voy a nuevamente hacer lo que tú dices, como debería de hacer una ayuda idónea. Es ayuda idónea, adecuada. Es justamente lo que encaja, ¿no? No que complementa, porque se supone que las dos personas deberían estar completas, pero eso es otro curso todavía, hermano Mario. Wow. Ya, entonces, horas. Tú vas cambiando eso, tú vas, ya, entonces lo tienen claro que el amor nunca deja de ser. Tú vas cambiando eso, tú vas dándole muestras a Dios que efectivamente estás arrepentida de tu proceder con tu esposo y tú vas a ver la mano de Dios en el corazón de tu esposo. Dios va a hacer un milagro. De pronto un día te va a decir una palabra de afecto, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en ese. Recuerden que cuando Dios muestra a alguien en un hogar lo que está fallando, es porque ese alguien es el que tiene que trabajar primero con Dios. Cuando yo veo un problema, yo digo, ok, Señor, ahora a mí, ¿qué me toca hacer? No, es que yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Yo no puedo cambiar el corazón de mi vecino. Yo no puedo cambiar el corazón de mi vecino que pone a su perro aquí, que ladra todo el día cuando ellos en la madrugada y que no sé, no puedo cambiarlo. ¿Qué hago yo, Señor? Tú ora, trata bien, mantente en la fe. ¿Cómo me mantengo en la fe? Trátalo como persona, porque nada te autoriza a maltratarlo porque ese perro te hace bulla a ti. Sino que a veces nos dejamos llevar por las obras de la carne, entramos en contención, en disensión, en griterío y se apaga el Espíritu Santo. Se apaga el Espíritu Santo, ¿quién te guía? Contristas al Espíritu Santo, ¿quién te va a guiar? Si es el Espíritu Santo el encargado de guiarnos. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Estaba buscando Pedro, donde da consejos para la mujer, que me gustaría decirlo, leerlo, porque es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se está dirigiendo a las esposas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo que sucede es que el feminismo ha permeado la iglesia y lo tenemos que presentar carta de desahucio, porque el feminismo no es parte del plan de Dios, ni el machismo tampoco, por supuesto. Entonces, dice así, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, si tú buscas al Señor, Él te muestra, ¿no? Identifica aquellas áreas en las que tú has estado, digamos, fallando, por decir así, ¿no? Fallando, y tú comienzas a trabajar en esa área y ya no gritas, ya no lo avergüenzas, Dios va a comenzar a obrar. Dios no es deudor de nadie, porque Dios te está mirando tu corazón. 2, considerando
vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál debe ser la conducta? Casta y respetuosa. No eran creyentes estas personas que yo les voy a contar, ¿ya? No eran creyentes. Pero qué vergüenza. Resulta que un amigo, hace ya tiempo que no lo veo, harán unos 20 años que no lo veo, pero me contaron que él se había ido a su pueblo, ¿no? En Ancash. Entonces, era un médico y su esposa también era una doctora en salud. Entonces llegan y él se va con su carro nuevo, qué sé yo. Llegan ahí. No eran creyentes. Pero creo que el tema viene al caso. Entonces, de pronto, ella se embriaga y se comienza a bailar sobre el carro. Dios mío. ¿Se imaginan lo avergonzado que salió el esposo? Entonces, aquí he precisado que no eran creyentes, ¿sí? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Acá hay que tener mucho cuidado porque hay una línea de pensamiento que se desalinea de los pensamientos de Dios, que comienza a decirte que no te puedes pintar, que no te puedes arreglar, que eso no está bien, que tu falda por aquí. Y yo no quiero herir la susceptibilidad teológica de nadie, ¿ok? Pero yo acá entiendo, porque miren, escuchen lo que dice. Vamos a seguir el pensamiento de Dios, el hilo de Dios, el pensamiento. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Si no, o sea, puede suceder esto, pero lo más importante es esto que te voy a decir. El interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Cómo es afable? Amable, suavecito. No, no, suavecito. Sí, esposo. ¿Cómo no, esposo? Eso no va a hacer que tú seas menos mujer. Está diciendo ahí la palabra de Dios. Pero como repito, el feminismo ha hecho un gran daño, ¿no? Ha permeado la iglesia y ahí los pastores tienen que trabajar duro y parejo. Porque así también se ataviaban, o sea, está diciendo el ornato afable y apacible, ¿no? El espíritu afable y apacible, dice, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Imagínense en estos tiempos si alguien va a hacer eso. Si Dios está diciendo, ¿qué te cuesta hacerlo? Porque hay problemas en el corazón. Yo recuerdo, estaba conversando con mi hija y de pronto salió un comentario y mi hija me dice, qué feo tu corazón, mamá. ¿Por qué lo digo así transparentemente? Porque Dios no ha terminado conmigo. Yo puedo tener un desarreglo en mi corazón. Porque si yo ya fuera perfecta no estaría aquí. Pero lo importante es que tú te des cuenta del pecado que está, en el pecado que estás para arrepentirte. Una de mis oraciones es, Señor, muéstrame mi pecado para tener la oportunidad de poder arrepentirme. Porque si tú no me lo muestras, nadie me lo va a mostrar y yo voy a continuar en el pecado. Que ya le pongo la, disculpen, pero ya le pongo la pelota en su cancha, ¿no? Ahora tú eres responsable, tú me tienes que mostrar cuál es mi pecado. Porque es el Espíritu Santo que nos redarguye, o sea, es bíblico. Lo que estoy orando en palabras así coloquiales es bíblico. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. La palabra de Dios dice que es, toda la escritura de Dios, ¿no? Es inspirada por Dios para redarguir, enseñar y corregir. Entonces ahí está, cuando leemos la palabra ahí, Dios habla a nuestro corazón, ¿no? Sí, ahí dice Tiago, ¿cuál es tu nombre? Sandra Cabanilla. Sandrita, ok, Sandrita, gracias por tu intervención, gracias Melissa, ¿alguien más? Bueno, voy a hablar el último versículo, no el último, pero el siguiente versículo, el que leía a las esposas. ¿Ok? Disculpe, versículo 7, hermana Marlene, que la corte. ¿Y cómo sería en todo caso la relación de padres ya separados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy separada,
pasé el proceso difícil, como se dice, pero gracias a Dios, ¿no? Dios me ha ayudado y ahora veo la gloria del Señor en mi vida, en mis hijos, pero yo digo a veces, ¿cómo llevarse ahora con el papá de los niños y todo lo demás, ¿no? Porque a veces hay conflictos, ahora vuelta porque él no es creyente, yo sí, y a veces él quiere, a veces los niños también, de repente, como él no es creyente, se llevan más por las cosas, ¿no? Que está más a libertad que él le da a que lo que nosotros a veces nos sujetamos a la palabra, ¿no? Y por eso hay veces hay como descoordinación y a veces él no quiere obedecer a las cosas del Señor, lo digo por el papá, ¿no? Dice, no, que esas son tus creencias, tú eres cristiana, y pues yo no, y esto y el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo sería allí la relación? ¿Hay que cortarlo de raíz también mejor o siempre claro, de todas maneras hay que mantener una paz por los niños, ¿no? Por nuestros hijos. Pero siempre hay algunas que esos problemitas, ¿no? Me parece que en la siguiente sesión vamos a abordar el tema de la disciplina, o ya lo hemos visto, pero lo voy a buscar, lo voy a anotar, Sandra, y en la siguiente te doy una respuesta más concreta, ¿ok? Voy a poner tu nombre, Sandra. Lo que sí te puedo decir de plano es que evites la discusión con el padre de tu hijo. Uno, de plano, ¿no? Luego, nunca hables mal a tus hijos de su padre. Yo sé que la tentación es grande, ¿no? ¿Sí? Pero ahí es donde tú vences la tentación con la fortaleza del espíritu y habla bien, porque al único que vas a lastimar no es al padre de tus hijos, sino es a tus hijos. Y con relación a lo otro de los chicos, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con tu ejemplo y tu testimonio. No necesitas tú sacar la Biblia para darle ejemplo. Tú con tu ejemplo, con tu coherencia bíblica. ¿Qué es una coherencia bíblica? Que yo digo que soy cristiana y no miento. No, yo soy cristiana. Ok. Y de pronto, es un ejemplo que usan muchos pastores, lo voy a tomar yo también. Alguien toca la puerta, ¿no? Y como es una deuda, entonces tu hijito sale y le dices, hijo, dile que no estoy. Y tu hijo dice, ¿cómo? Pero ella está ahí. Ah, entonces se puede mentir. Y esas cosas van abriendo puertas para que gane terreno el enemigo, y como esa persona que es su padre no es creyente, va a ser un canal para poder influenciar la vida de esos niños. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Quería leer el versículo siguiente del versículo que leí para las esposas, que es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, ¿no? Ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es? ¿Que voy a tener miedo todo el tiempo con el Señor? No, que tengo una relación honesta, transparente con Dios. Soy con Dios, no lo trato de sorprender. Señor, mira lo que pasó, mira lo que pensé, mira lo que hice, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51. Dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Quiere decir que está en el mismo nivel que tú, no es menos que tú. Tú eres el responsable de tu hogar, pero ella no está bajo, no hay una jerarquía, solo que a ti Dios te ha dado la responsabilidad. Pero ella no es menos que tú. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Atención, varones, amados del Altísimo, hijos del Altísimo, esforzados y valientes, recuerden que si no cumplen con esto, puede haber un estorbo en las oraciones. Entonces, a resolver algunas situaciones que todavía no están ajustadas con el Señor. Como ya le había dicho a Melissa, lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor y que, Señor, dime qué tengo que cambiar. Porque, hermanos, no ha terminado Cristo con nosotros. Entonces, hay cosas todos los días, por eso nos miramos al espejo para peinarnos, ¿no? Igual todos los días leemos la palabra para que Dios nos redarguya.
¿ok? De repente ya no somos lo que éramos, pero seguimos caminando en el Señor para poder corregir conductas, pensamientos y poder tener aquellos matrimonios, hablo a los casados, conforme a la voluntad de Dios, para evitar justamente los traumas y crisis que tanto Melissa y todos los líderes de hogares monoparentales han pasado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Podemos evitar el sufrimiento si caminamos a la luz de Jesucristo, si caminamos decididamente. Acuérdense de Daniel. Daniel vivió en un contexto muy difícil, él era esclavo. Y un esclavo no puede decidir mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es esclavo. Entonces no es que puede decidir, yo me voy allá cuando quiero, me voy para allá cuando quiero, no. Pero él dice la palabra que él decidió en su corazón. Entonces decide en tu corazón, delante de Dios, decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. En mi corazón lo decido, ahora pon el resto, Señor. Porque yo no sé en qué proceso están. Cada uno tiene su proceso con el Señor. Solo el Señor sabe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún tema más que necesitan ser aclarado de lo que de repente hoy día hemos hablado acerca por ejemplo, que podemos salir adelante aún a pesar de la crisis, que podemos levantar hijos saludables de hogares quebrados? Y las preguntas de Melissa justamente apuntan a eso, o sea, esa inquietud que tiene ella, esa expectativa que tiene ella, es justamente porque ella no se quiere, está contenta con lo que Dios le ha dado, con la restauración de su hogar, en el sentido que está con sus hijos, ella está saludable, ella fue restaurada del dolor, ¿ok? Pero ella no es que está descontenta, pero ella dice, hay algo más en el Señor. Entonces, ¿algo más qué cosa sería en este tiempo? El desarrollo saludable de sus hijos. No es que ahora porque ella ya está feliz, ya esto, ya no, ahora le toca la parte del desarrollo, porque no ves que tiene que ella formar ahora hijos saludables para que el día de mañana sean ciudadanos saludables. ¿Quién los va a formar? ¿Una persona que no tiene la mente de Cristo? Voy a hacer un ejemplo. Cuando tenga que hablarle de sexualidad, ¿qué le va a decir? El que no tiene la mente de Cristo, ya saben con todo lo que lo va a relacionar. Pero el que tiene la mente de Cristo, lo va a relacionar con el carácter de Cristo, con la santidad en el área sexual, hasta que llegue el matrimonio. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ahí va a quedar demostrado que sí Dios puede levantar hijos saludables de hogares quebrados, porque hubo una persona que decidió obedecer a Dios. Ok, el esposo no lo quiso hacer, pero ella decidió que sí. Por amor a Dios y a sus hijos. Ok, ¿alguien más? Unos 3 minutitos más y ya nos tendríamos que ir, ¿no, hermano? ¿Verdad? Tenemos clase hasta las 8, ¿no? ¿De 6 a 8? Sí, claro. Ok, Buenas sigamos, adelante. Buenas noches, profesora. Sí, hermano, tu nombre, por favor. A ver, le habla el hermano Hanover. Ok, hermano Hanover, dígame. Lo escucho. Una pregunta. Ya lo vi, sí. ¿Cuál es la edad correcta que le debo decir al niño o la niña que no soy su papá biológico? Permítame tomar un vaso de agua. Ok. Usted es cristiano, la mamá es cristiana, sí. Entonces el ambiente... sí, ¿no? Yo crío a mi nieta, tiene 3 años. Ok. Y normalmente me dice papá, y bueno, como yo lo crío, pues estoy a cargo de ella, ¿no? En todo sentido. Pero el detalle es, ¿en qué momento, cuál es la edad de ella en que yo le pueda decir yo no soy tu papá? ¿Y qué efectos va a causar eso en ella? Ok. Yo tuve a mi primera hija en el extranjero y a los 16 años, yo no era cristiana, ¿sí? Y a los 16 días, perdón, yo la envié al Perú. Entonces ella fue criada por mi madre. Y obviamente los niños de manera natural sale el papá o sale la mamá, ¿no? Sale de la boquita de esa palabra mamá o sale papá porque es algo natural.
Entonces, a mi mamá le llamaba mamá, ¿sí? Que sería la abuelita, que sería un caso muy parecido a usted, hermano Hanover, ¿sí? Entonces, pero ella ahora que es adulta, ya hace tiempo me lo dijo esto, ahora unos 15 años atrás que me dijo esto, ella me decía que ella sabía que había algo, y era chiquitita, que había algo más, que aunque sí era su mami Silvia, pero ella sabía que había alguien más, o sea, la mamá, o sea, el papá, porque es natural, ¿ok? De manera natural. Entonces, no sé cuál es la edad de la niña. 3 años tiene, profesora, 3 años. Ok. Considero que en ese momento, con el amor de Dios derramado en su corazón, hermano, porque así dice la Escritura, que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, usted comience a abordar temas, ¿no? Como por ejemplo, decirle, hija, y si un día me dices abuelo, ella va a preguntar, ¿no? Va a reaccionar. Entonces, ante su reacción, porque no sabe cómo va a reaccionar. Y si me dices algo que dice, ¿por qué? Ese por qué, usted llévelo en oración y dígale al Señor, guíame. Y va a saber cómo decirlo. Pero sí es bueno. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se llegó a esta situación? No quiero todos los detalles, perdón, la pregunta no es así. Le voy a contar un caso, ¿ok? Tengo una amiga en la fe que ella cuida a su nieta, ¿sí? Su nieta ya, cuando yo la conocí, la nieta tenía 5 añitos, pero ahora ya está entrando a la pubertad. ¿Y cómo es que ella llega a cuidar a esta nieta? Porque su hijo estaba casado con una señora y la señora decidió irse de la casa. Entonces, obviamente, como el hijo trabajaba, entonces quien cuidaba a la niña era mi amiga. Sin embargo, a pesar de ser cristiana, tiene algunos temas todavía pendientes en el corazón. ¿Por qué? Porque yo le dije, porque vi varias cosas cuando visité su casa, entonces le dije, pero con mucho amor, obviamente, ¿no? Con mucho respeto, le dije, mira, yo creo que es el tiempo, porque ya es casi una adolescente, es el tiempo que hables con ella y que la ayudes a reconciliarse con su mamá. ¿No es cierto? Porque fue la mamá que falló a la familia, ¿cierto? Entonces, que la ayudes a reconciliarse con la mamá. Cuando yo dije eso, ella se cerró. Porque es posible que mi amiga, la abuela, todavía no perdone a esta señora. Si como la única creyente en esa casa es ella es la luz que entró a esa casa, ¿no? ¿No? Jesús está en su corazón, es luz, y ella entró a la luz a través de Jesús, y ella es la luz en esa casa. No alumbra como debe alumbrar, entonces no se va a ver con claridad en esa casa, porque a ella le toca hacer eso. Solo que seguramente entiendo que debe haber sido doloroso ver a su hijo sufrir, ver a su nieta pequeñita, ¿no? Qué sé yo, ha sido doloroso, ya como hemos hablado Sandra y yo, pasamos por situaciones dolorosas, pero nos debemos sobreponer cuando somos cristianos, porque si no, ese momento doloroso se puede convertir en un ídolo y ser más importante que Dios. Hay un tiempo para llorar, ¿sí? Eclesiastés dice, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para... No, hay un tiempo, pero recuerden, ahí dice un tiempo, no es todo el tiempo. Yo me tengo que preocupar cuando todo el tiempo lloro. Si lloro un tiempo, no hay problema. Puede ser que necesito consuelo, puede ser que es un momento de sensibilidad, ok, está bien, pero es un tiempo. Si ese tiempo no tiene un término, ya me tengo que preocupar, porque ya estoy entrando en depresión. Entonces, volviendo al tema, el ejemplo que les di acerca de mi amiga, probablemente ella tenga cosas que ajustar en su corazón y desde ahí comenzar. Porque si ella no perdona a la nuera, ¿de qué paz o de qué reconciliación le puede hablar a la nieta? Ella tiene que, porque ella es la cristiana, entonces ella tiene que pasar por ese proceso de perdón, ¿no? De restauración, y desde ahí, o a la par, como desee, porque puede ser después o puede ser a la par, ¿no? Iniciar con ella. Lo que ella está entendiendo al Señor, enseñarle, ¿no? Como, por ejemplo, yo que hacía, cuando mi hijo llegaba del colegio y a él lo lastimaba, ¿no? Me han dicho esto,
Entonces, ¿yo qué hacía? Nos íbamos a su cuarto, nos arrodillamos, le decía, hijito, vamos a perdonar. Y perdoné los dos, ¿no? Entonces dice, sí, Señor, perdona a tal persona que me ha ofendido. Entonces, se puede hacer a la par. O sea, ella está pasando por su proceso de perdón, coge a su nieta y decir, mira, hijita, porque la chica ya es adolescente, ¿no? Es decir, mira, tu mamita un día no hizo algo correcto, ¿no? Pero ya no desde la crítica, ya no desde la condenación, sino desde el perdón, desde el amor. ¿Ya? Entonces decirle, ¿sabes qué? Sin embargo, yo la he perdonado. Y te quiero contar una historia. En el caso de mi amiga, que es su nieta es adolescente, como ella ya entiende, no tenemos que ahondar, escarbar ahí, no tenemos que apelar al morbo, simplemente decirle, ¿no? ¿Sabes qué, hija? Tú ya entiendes las cosas. Resulta que tu papi estaba casado con tu mami, pero tu mami decidió ir a vivir a otro lado. Si fue adulterio, no le tienes que decir que fue adulterio. ¿Para qué lastimar el corazón de ese adolescente? Y orar para que nadie se lo diga, si es que hay más familia que lo sabe, ¿no? Y simplemente decir, eso sí, precisar que ella decidió irse de la casa. Y ¿sabes qué, hijita? Tenemos que perdonarla. Entonces tú la acompañas en ese procesito que va a pasar ese adolescente y ella finalmente va a ser restaurada. Porque eso tiene que pasar. Si eso no pasa, eso va a quedar pendiente para toda la vida en el corazón de la nieta de mi amiga. Y lo que va a generar es que en cualquier detonante eso se va a quebrar. Como una bomba de tiempo, ¿no? Ustedes han visto situaciones en las que la persona era muy tranquila, ¿no? Sí, yo estoy de los vecinos, sí, era tranquila, sí, tranquila. Pero nadie conoce la vida de nadie, el corazón de las personas quebradas. Entonces de repente fue algo que sucedió, que lo relacionó con ese momento doloroso, entonces detonó y explotó la situación, ¿no? Entonces, Hanover, no sé si mi ejemplo te ha podido ayudar en algo. Gracias, profesora, muchísimas gracias. Perfecto. A ver, hermanos, anímense. Hermana Marlene, Melissa, cuando dime. usted menciona el tiempo de espera, ¿cuánto tiempo mayormente se tiene que esperar? ¿Tiempo de qué, Melissa? Usted mencionó el tiempo de restaurar, ¿no? Y depende. Depende. ¿Sí? ¿Un año? No, depende. Por ejemplo, hay personas, hermano Martín, ahorita lo atiendo. Hay personas que son buena tierra para el perdón. Entonces, rapidito te perdona. ¿Le ofenden? Ok, te perdono, varón, te perdona, ¿no? Parece que andan con el perdón activado, ¿no? Ok, pero hay personas que no, porque cada persona es única, es particular. Entonces, dependiendo de la persona, sabemos que en la palabra de Dios dice que hay que perdonar, pero hay situaciones muy dolorosas que hay que tener paciencia con la persona ministrada, y no hay que jalarlo al perdón, sino acompañar, orar, que Dios restaure. Cuando Dios ve que acompañamos a las personas con amor, entonces, ¿sabes qué sucede? Dios ve nuestro corazón y ve que realmente lo que queremos es atender a los hijos. Yo veo así el ministerio, ¿ya? El ministerio lo veo así. Dios le da la revelación a las personas para que conozcan al Hijo, ¿no? Mateo dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Así dice Mateo o no? 16:13. Ok. Si alguien puede buscar la Biblia, me lo confirma para que nada quede al aire, por favor, si puede. Mateo 16:13 me parece que es. Entonces dice así, no, eso donde le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Voy a buscar yo también entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que el Padre ahí está revelando al Hijo. Entonces, quien da la revelación para venir a Cristo, ¿quién es? El Padre. Entonces, el Padre trae a las personas y ellos creen en Jesucristo, se rinden bajo su señorío, se arrepienten de sus pecados y nacen de nuevo. Ahora ya tienen una nueva naturaleza sobre la cual podemos edificar, ¿sí? Con la palabra de Dios. Una nueva vida.
Una nueva vida no significa que vayas a dejar todo, sino significa una nueva oportunidad. Ya, ok, 16 dice así. 16:13 dice, viniendo Jesús a la región, Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Ellos dijeron, unos Juan, el Bautista. Y en el 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros? O sea, sus discípulos. En el 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. O sea, él estaba viendo con claridad que Jesús no solamente era Jesús, sino era el Cristo, el Mesías. En el 17 dice, Jesús da testimonio y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te dio, esta información no te la ha dado el comercio, no te la ha dado Coquito, no te la ha dado las tradiciones de Ricardo Palma, sino mi Padre que está en los cielos te ha dado esta revelación. Dice, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo entiendo así el ministerio. Dios trae a las personas, les muestra al Hijo, viene la revelación, se arrepienten de sus pecados. Entonces, llegan a la casa, ¿no? A la casa de Dios, llamamos así al lugar donde se congrega. Ahora hay que atender a esos hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Solo por hacer un comentario así, imagínate que tú toques a uno de mis hijos y yo soy un ser natural. O sea, si yo encargo a un niño, ya no tengo hijos pequeños, pero si yo tengo un hijo de 3 años y le encargo a una amiga, ¿no? A una vecina, qué sé yo, no sé, ahora hay que tener mucho cuidado, por favor, no es una palabra de consejo, sino es un ejemplo. Yo espero que lo cuiden bien, que no lo lastimen, que lo guíen por la verdad, que lo acompañen en sus procesos, que los atiendan, o que lo atiendan, porque es mi hijo. Imagínense los hijos de Dios. Pero, lamentablemente, por mal entendimiento de las Escrituras, a veces se ha entendido como que el ministerio está arriba, los hijos están abajo, y no es así. Hay que atender a los hijos de Dios, por eso Dios ha dado responsabilidad, y a estos que da responsabilidad les ha dado tiene un término, ¿no? Ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea maestro, no sé quién cree en el ministerio quíntuple, si crees en el ministerio quíntuple, apóstoles y profetas, y si no crees en el ministerio quíntuple, no te preocupes, Dios te lo revelará, si así lo desea, a encargar. Esas personas son responsables de su casa y Dios espera que atiendan a sus hijos. Por eso nos preparamos. ¿Para qué? Para atender a los hijos de Dios, porque es el Padre que está trayendo a sus hijos de Dios. ¿Ok? Hermano, vuélveme a hablar, por favor, porque no te veo. Hermano, que estabas interviniendo. Hermano, había un hermano que me estaba interviniendo y yo le dije que él iba... Martín Cabanillas, creo. Martín Cabanillas, me estabas pidiendo un comentario. Hermano, sí vi tu comentario, pero quería terminar con la hermana. Me gustaría saber quién es, porque estaba viendo y no era el pastor Jaime. Hermano Martín Cabanillas, ¿puedes ser tú el que me estaba pidiendo un consejo? ¿No? Ok. Ok. Hermano Mario. La pregunta del hermano que estaba interviniendo, no sé si usted vio, hermano Mario, quién era. No, quizás le escribió su personal, porque en el grupo no salió, hermana. Ok, entonces, hermano, un favor, si como no quiero dejarlo con esa incógnita, no sé si la siguiente clase, sí, él se podría conectar antes, usted también, y yo puedo abordar el tema, ¿se puede? Claro, sí, hermana.
Ya. A las 6 de la tarde podemos estar. Exacto. De repente yo le escribo por el interno o de repente hago un ejemplo general y el hermano escucha y puede atender la situación de una manera más precisa. ¿Está bien? Claro. Pero, Ok. pero él está, o sea, ahorita está en línea, ¿no? Digamos, está conectado, pero entiendo que Lo que pasa es que salían los comentarios, pero ya no están. Ah, ya lo vi. Ok. Un ratito. No era el hermano al que llamaba, por si acaso. ¿Eh? Ok. Ok, es un caso de adulterio, ¿no? Y a no ser que se haga un examen de DNA, no se va a poder saber eso. A la luz de la verdad, debería de saberse la verdad, ¿no? Valga la redundancia. Sin embargo, oremos, ahí tiene que orar para que el Señor pueda intervenir, que dé señales, ¿no? Que aconseje por dónde caminar, porque es una situación muy delicada que implica la vida de un ser humano pequeño, pero de una persona que puede ser lastimada y estigmatizada. No todos pueden pasar por el proceso de, ¿cómo se llama este señor? Puede ser Ismael, también puede ser, hay un caso en la Biblia que está en Jueces. Entonces, sería del caso que simplemente, estoy dando, así hablando a todos ustedes, estoy dando más o menos los puntos, pero como tengo todos los elementos ahí, estoy tratando de decir que uno, no sé si la familia ha sido restaurada, porque si no ha sido restaurada la familia, hay cosas pendientes. Hermanos, yo les voy a decir este principio bíblico. Si no restauramos algo, eso va a quedar pendiente en nuestra vida. No hay otra forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si esa familia fue restaurada. Ajá. Entonces, si esta persona es restaurada, o esta familia es restaurada, perdón, entonces ya se pueden abordar ciertos temas, pero si no ha sido restaurada, lo que va a generar es simplemente que haya mayor contienda ahí, ¿no ves que los corazones están heridos? Cuando hay traición, hay mucho dolor de la otra persona. Ahora, no necesariamente tiene que decirle a su papá. Es necesario que crezca y desde ahorita cubrir en oración para que esté preparado para el momento adecuado. Cuando pasan cosas en nuestra vida, nosotros hermanos tenemos que aprender a orar. Señor, prepárame para lo que voy a ver o voy a oír. Y yo he llegado ya con los años en Cristo, he llegado a una conclusión. Porque antes, cuando somos jóvenes, y estoy hablando de jóvenes en Cristo, somos muy vehementes, ¿no? Ya queremos conquistar el mundo, ir por aquí, oramos por lo que Dios no nos dice que oremos, qué sé yo. Y está bien, es nuestra etapa, ¿ok? Pero ya cuando hay una edad ya de tranquilidad, digo, de entrar en la paz del Señor, ¿no? Lo que dirían la madurez, ¿no? Entonces yo oro y le digo, Señor, si tú todavía no me has preparado para yo ver algo, ¿por qué? Porque si sucede algo que yo no estoy preparada, van a pasar dos cosas. Que yo administre mal esa situación y lejos de ser una ayuda, puedo ser ¿qué dice la Biblia? Un tropiezo. Estoy hablando de creyentes nada más, ¿ah? Creyentes. Entonces, si yo no estoy preparada para eso, voy a entrar en crisis, me voy a desesperar. Entonces digo, Señor, si yo estoy preparada, o si no, Señor, prepárame.
Ok, tú deseas que yo vea, yo hago tu perfecta voluntad, me someto bajo tu señorío, y tu parte de tu plan es que yo vea esa situación. Ok, prepárame. Prepara mis emociones, ajusta lo que está desajustado, prepara mi corazón, renueva mi mente, de tal manera que yo lo voy a abordar como si tú mismo lo estarías ahí. Y no voy a desparramar más de lo que pueda estar desparramada esa situación. En ese sentido es. ¿Ok? Entonces, es bueno que estén orando desde ahora por ese niño. Para que Dios haga un milagro y simplemente... Recuerden, hay un versículo. Este versículo es muy importante, me sirvió a mí para una situación muy diferente, pero yo creo mucho, ahorita no tengo la cita, pero sí lo puedo decir o parafrasear, es que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Hay un versículo así? Amén. Ok, hermanos. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos pedirle al Señor que esconda la vida de este niño, ¿no? Y que muestre su perfecta voluntad. Y si Dios, dentro de los planes de Dios, está que él pueda conocer en algún momento, que Dios lo prepare hasta que llegue ese tiempo. El otro día me quedé sorprendida con el testimonio de un pastor muy joven, y él hablaba, ¿no? Miren el testimonio de él, pero él ya está sanado, está restaurado. Y resulta que él contaba acerca de que su mamá era una drogadicta, ¿no? Entonces, obviamente una persona que consume droga es muy desordenada en su vida. Entonces entraba un hombre, entraba otro hombre, y él contaba eso. Y de pronto, un día le tocó, vino alguien a un lugar donde estaba la mamá, y de pronto le dijo algo, se conocieron, y de pronto después, por una situación que dio giro su vida, llegó a la casa de este señor, del papá, llegó a vivir. Pero lo único que quería, lamentablemente, de esta señora es aprovecharse, y bueno, pero concibió a este pastor, ¿ok? Entonces, pero ese pastor lo habla con una libertad, ministra a los que pueden haber pasado por eso. Eso nos da a entender que Dios puede hacer milagros en medio de personas que pueden haber. Recuerden que todo hijo es una bendición. Todo niño es una bendición. No importa las circunstancias en las que haya llegado. No importa el contexto en medio del cual haya sido procreado. Es una bendición. Entonces, y muy bueno eso. Entonces, no sé si esto de acá puede ayudar en algo el testimonio de este pastor. Entonces, yo recomendaría que sea Dios el que determine el momento, ¿no? Que esperen, sigan orando, lo cubran en oración todo el tiempo, le den mucho cariño. No me acuerdo de Jehú, creo que, no era Jehú. Lo que me quiero acordar es ese personaje bíblico que está en Jueces, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta, hermano, ¿ok? Ahora sí, hermano Mario, creo que ya podemos cerrar. Sí, muy bien. Gracias, hermana Marlene, por todo este tiempo. Y gracias a todos los hermanos que han podido participar. Siempre estamos sugiriendo que puedan participar para poder, digamos, ¿no? La maestra pueda enseñarnos más de su experiencia y su conocimiento. Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano Marlene. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones para sus familias. Nos conectamos el próximo sábado, minutos antes de las 6. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Mario, pastores. Bendiciones. Hasta la otra semana. Dios le bendiga, hermana. Pastor Jaime, Dios te bendiga.